es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora a un evento más de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Para mí es un privilegio acompañar hoy a María Paula Alonso en la presentación de este libro que se llama Sépalo Decir, un manual de comunicación para conversaciones cotidianas. María Paula, muchas gracias por invitarme a conversar contigo sobre este libro. De verdad que para mí es un privilegio, sobre todo porque vamos a hablar del poder de la conversación y qué mejor escenario que la Feria del Libro para hablar sobre el poder de las palabras. Entonces, de verdad, pues muchísimas gracias, Mapis, por esta. Ay, tan linda, gracias a ti, gracias a la Feria del Libro por permitirme invitarte y a Intermedio Editores por permitirnos invitarte a ti a este espacio. Bueno, sé que muchas de las personas que seguramente están conectadas y que siguen a la feria te conocen, saben de tu trayectoria en el mundo de la lectura, en el acompañamiento tan importante que hacen ustedes por medio de Fundalectura, entidad que tú diriges, a todo el movimiento de lectura en Colombia y también fuera de ella. Así que pues para mí es un placer que tú en particular estés acompañando este evento y que también hayas sido lectora de Sépalo Decir. Así que me siento muy contenta y si por acá hay personas que conocen a Diana, por favor, mándele un saludo ahí en el chat también, porque es un honor tenerla en este espacio. Muchas gracias por estar aquí conmigo. No, el placer es completamente mío. María Paula, yo quiero que arranquemos un poco hablando sobre ti, hablando sobre el origen de este libro, de dónde arranca la idea de hablar sobre el poder de la comunicación, sobre el poder de la conversación y sobre todo de pensarse en un manual para las conversaciones cotidianas, que creo que es algo a lo que uno le resta un poco de valor, ¿no? Siempre piensa en las comunicaciones importantes si esto tuviera un lugar. Pero nos olvidamos un poco de la importancia de comunicar bien, de conversar en el día a día. ¿De dónde sale la idea de crear este manual? Bueno, mira, cuando yo estudié comunicación social y periodismo en una época, hace más de 15 años, en una época en donde lo importante de estudiar comunicación era más el periodismo que la comunicación. O sea, la motivación del estudiante de comunicación era más periodística que de comunicación y mi motivación era más desde la comunicación que desde el periodismo. Me dijeron mucho que no iba a encontrar en la academia, que yo no iba a encontrar esa respuesta al fenómeno de la comunicación humana, que yo no lo iba a encontrar en esa academia. Me decían como, bueno, pero es que esto es de periodismo, pero usted qué es lo que quiere estudiar, lenguas, y yo no, lengua no, lingüística no, lingüística no, yo quiero estudiar, yo quiero entender el fenómeno de la comunicación humana. No se quedaron cortos en lo que me decían, porque sí es cierto y no sé, Diana, de pronto tú tienes otra información, pero yo no he visto en los pensums universitarios unas materias que sea, por ejemplo, comunicación asertiva, comunicación humana, comunicación empática. En las humanidades no lo veo mucho y mucho menos en lo técnico, medicina, ingeniería, arquitectura. Entonces, lo que yo hice, pues, fue entrar dentro de la academia, entender un poquito cómo era este tema de la comunicación y luego estudiar otras cosas, otras disciplinas que complementaran esto que yo que había estudiado y que me llevaran a entender ese fenómeno. ¿Cómo nace ese palo decir? Pues de la recopilación de todas esas herramientas
y de todas esas como diferentes disciplinas que yo pude encontrar y poder decir, bueno, esto no viene ni del coaching, ni de la PNL, ni viene netamente de la comunicación social, es una mezcla de todo y poder hacer eso, pues me llevó a crear, sépalo decir, este libro, pues que es finalmente un manual. ¿Y por qué un manual? Porque yo creo que las personas, me empecé a dar cuenta que en la cotidianidad las personas le restaban, como dices tú, importancia a la comunicación como tal, a la conversación. Había mucho libro de cómo persuadir a las personas, de cómo convencer, pero no encontraba yo literatura de cómo me vuelvo un buen comunicador humano, ¿sí? Cómo me vuelvo cómo vuelvo a mi esencia comunicativa, porque es que nosotros somos seres que comunicamos por naturaleza. ¿Cómo Claro, volvemos a esa esencia? y no en Y ahí función de nace. algo en particular, sino en función de la vida diaria, digamos, de la vida Ujú. misma, que es como lo que es muy interesante del libro y es encontrar como esos caminos para optimizar, si se quiere, no sé si esa sea la mejor palabra, pero claro, yo pensaba que realmente el lenguaje es una de las características que nos separan, digamos, de las demás especies, es lo que realmente nos da, si se quiere, cierto grado de superioridad en nuestro lugar en la naturaleza. Y creo que somos muy poco conscientes de la importancia que tiene el lenguaje, la comunicación, pero para mí, sobre todo en este tiempo, la importancia que tiene la conversación. María Paula, me cuestionaba un poco el manual porque pensé, lo hacemos tan mal. ¿Cuál es tu experiencia diaria? Tú que trabajas todo el tiempo haciendo coaching, acompañando líderes, acompañando empresarios, digamos, personas que tú pensarías que tienen un discurso tremendamente establecido, que tienen un discurso completamente alineado con los objetivos de su trabajo, de su empresa. ¿Necesitamos un manual de comunicación asertiva? Yo creo que, que necesitamos recordarlo, ¿no? Recordar que somos comunicadores asertivos. Yo creo que se nos ha olvidado y pues bueno, un manual ayuda. ¿Por qué? Porque es práctico, porque te das el 1, 2, 3, 4, 5. Eh, Creo que una de mis grandes dudas al hacer sépalo decir era qué tan largo tenía que ser sépalo decir. Yo eso lo pensé mucho, como qué tan largo tenía que ser y siempre llegué a la conclusión de que tenía que ser muy práctico, más que largo, corto, que la persona que estuviera angustiada en su conversación cotidiana, que la persona que estuviera confundida de cómo entregar un mensaje, em, porque tuviera un interés muy genuino en que su comunicación fuera lo más humana posible, lo más asertiva posible, lograra encontrar acá una respuesta rápida. Y yo creo que no es que nos comuniquemos muy mal, yo creo que afortunadamente tenemos cada vez más la intención de recordar cómo comunicarnos mejor. Eso lo he visto mucho últimamente. ¿Por qué? Porque cada vez más nos hemos dado cuenta de que en la conversación es donde se rompen los lazos. En una mala palabra, María Paula, yo lo intenté decir bien, pero dije esta palabra y todo se fue al chorizo, ¿sí? Pues dije esto y no funcionó, yo quería expresar otra cosa. Entonces yo creo que cada vez somos más las personas que decimos un momento, quiero volver a pensar en cómo decirlo para que el otro se sienta incluido, se sienta acompañado, sienta que mi comunicación sí funcionó, más que los otros intereses, persuadir, vender, eso va a llegar como consecuencia de lo otro. Claro, pero somos muy poco conscientes de eso. Yo leyendo el libro y viendo lo que tú dices del manual, el 1, 2, 3, el ABC de lo que deberíamos intentar, incluso los ejercicios que planteas que son muy sencillos, pero sí que te llevan como a una reflexión frente a lo poco conscientes que somos realmente en el momento de comunicar, en el momento de relacionarnos con el otro, de la importancia que tiene ese momento. Y ahí quiero hablar de una frase de tu libro que me gustó mucho. Y que nos plantea, digamos, también como una postura frente a la importancia que tiene el lenguaje, la comunicación para ti y que debería tener para todos. Y es que somos el resultado de nuestra interpretación del mundo, que es una frase enorme, digamos, porque claro, ser el resultado de nuestra interpretación del mundo nos propone ya de entrada una conversación con nosotros mismos y con lo que queremos
hacer con ese mundo y con la relación que planteamos con ese mundo. Y eso además termina o llega a una cosa que me parece muy linda que aparece en tu libro, y es cómo la conversación al final lo que hace es generar vínculos. Y generar vínculos al final es la vida misma, digamos, nuestra relación con el mundo, con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Lo que hacen todo el tiempo es generar esos vínculos y es lo que construye la vida. Entonces, cuéntame un poco cómo es esa interpretación del mundo, cómo pasa por las palabras y cómo has logrado decantar la importancia de esa relación con la conversación y con el lenguaje. O sea, ¿por qué realmente deberíamos ser tan conscientes cuando nos sentamos frente a otro a conversar, cuando nos sentamos frente a otro, dejando de lado un poco los intereses, ¿no? Dejando un poco de lado la intención de conseguir algo, si se quiere, que siento yo es un poco cuando somos realmente conscientes de lo que vamos a hablar. Y lo importante, digamos, la vida diaria, la dejamos un poco de lado y perdemos de foco esa intención que tendrían que tener nuestras palabras. Qué nota. Mira, como en la interpretación del mundo, yo empecé a darme cuenta que el problema de la comunicación no asertiva, o llamémoslo pues también la comunicación violenta o la comunicación poco empática, no era por las cosas que decíamos. Cuando las personas venían a mí a coaching o cuando acompañaba a alguna persona en el mundo político o algún líder de organización y me decía, yo dije esto, lo dije mal y yo siempre le decía, pero ¿qué te llevó a decir eso? Pero ¿cómo lo debería decir? Antes de pensar en cómo lo deberías decir, quiero que me cuentes qué hay en tu mente. Cuéntame la historia. Cuéntame qué pasó, qué piensas de esta persona, qué piensas de este compañero de trabajo, qué piensas de este pueblo o de esta ciudadanía a la que vas o la que quieres gobernar, qué piensas de esta empresa. Cuando las personas me empezaban a decir los pensamientos, yo decía, es que el problema no es la palabra, el tema es el pensamiento. Y empecé a devolverme un poquito, que es el planteamiento del libro y la propuesta, y es, devolvámonos. Pensamiento primero, la comunicación comienza antes de hablar, antes de yo darte tips cómo decir las cosas. Vamos a revisar cuál es la interpretación que tú tienes del mundo y qué es lo que estás interpretando de esta situación que te está llevando a hablar así. Entonces, pongamos un ejemplo, porque a las personas seguramente que están conectadas les interesa mucho tener un ejemplo práctico. Entonces, en un taller un señor dijo, bueno, yo tengo 2 hijos, se estaba presentando, decía Junior, el mayor, y hacía así, y la niña, ¿sí? Entonces, fíjate que toda la comunicación ya implica toda una interpretación para él qué significa su hijo Junior y qué significa la niña, ¿sí? La niña, la Y niña. la niña, ajá. Entonces, otro caso, por ejemplo, de una persona en candidatura que decía, esta ciudad es una ciudad que tiene problemas, ¿sí? Entonces, cuando yo entré a preguntarle acerca de la ciudad, pues obviamente la veía chiquita, la veía confusa, la veía poquita, ¿sí? Todo en la mente, todo en la interpretación. Entonces, si nosotros queremos comunicar un mensaje de una forma empática, adecuada, humana, eficiente, lo primero es sentarnos a pensar qué es lo que yo pienso de esto. Porque muchas personas quieren entregar un mensaje asertivo, quieren que la otra persona haga cosas, quieren que su comunicación dé resultados. Por ejemplo, los líderes que dicen, yo quiero motivar. Y a veces detrás de la intención de motivar es que la persona haga lo que yo quiera. María Paula, yo quiero que la gente se motive. Raya, haga lo que yo quiera. ¿Sí? Claro. Claro, para lograr el objetivo, lo que sea, la intención no es mala, para nada, pero tienes que ser honesto y honesta en que lo que tú quieres con el motivar es que la persona finalmente haga lo que tú como líder esperas para que se dé un resultado. Entonces, fíjate que los 3 ejemplos, uno muy familiar, uno muy de la cotidianidad y el otro muy del mundo corporativo, vienen es de la mente, de la mente. Entonces, por ejemplo, en el caso de motivar es para ti, ¿qué es motivar? Que la gente siga instrucciones, entonces es que siga instrucciones. Para ti qué significa, qué es gobernar? Para ti, ¿qué quieres que signifique este pueblo al que vas a gobernar? Todo viene de la forma como nosotros pensamos, creemos y vemos el mundo. María Paula, ¿qué tanto juega la proxemia de las personas en la comunicación? Y es, ahora que estás poniendo el ejemplo de la persona que hablaba de su hijo grande y de la niña, yo creo que a veces hay como una cierta intención de reflexión de discurso, pero al final
las emociones que están detrás de lo que yo quiero decir siempre van a ser o van a acompañar ese juego de palabras o ese discurso que estoy haciendo, ¿verdad? Y creo que esa es otra manera de no ser conscientes de lo que queremos decir, y es que yo puedo decir te amo y no decir absolutamente nada, o tener un gesto mínimo y decir muchísimo más que con un discurso tremendamente elaborado. Yo a veces siento que las personas en general, en el trabajo, en la cotidianidad, sienten que no pueden comunicarse porque no encuentran las palabras, cuando muchas veces pues les salen letreros, no necesitan decir mucho más, ¿sabes? O la proxemia, el rostro, la cara, digamos, dice mucho más de lo que quieren decir. Y de hecho en tu libro hay ejemplos de cuando un líder le entrega un proyecto a una persona que está muerta del susto, y dice, no, sí, es un gran reto, pero al final no necesita decir mucho más porque hay un discurso que lo acompaña que tiene que ver con su cuerpo, con su gestualidad, que dice mucho más. Y creo que a veces, y lo dice también tu libro, cuando nosotros no sabemos empatar esas dos cosas, cuando no podemos diferenciar o entender muy bien cuáles son las emociones y lo que yo siento antes de lo que voy a comunicar, pues el mensaje sigue siendo confuso. Ujú. Sí, de hecho, una de las barreras más grandes en la comunicación es el no reconocer la emoción que siento y no aceptarla antes de comunicar. Yo creería que es, por ejemplo, que en redes sociales, que es algo que podemos abordar más adelante, es de lo que más perjudica la comunicación virtual. Cuando yo soy honesto, honesta con lo que estoy sintiendo, cuando yo digo, tengo mucha ira, tengo mucha ira, siento mucha ira, y antes de hablar con Diana, yo voy a gestionar esta ira. Entonces, mi lenguaje, mi comunicación o el mensaje que yo estoy dando va a cambiar o va a ser diferente. ¿Cuál es el tema? El tema es que nosotros no hemos sido educados para el reconocimiento emocional. No es una educación que tengamos. Y vayámonos un poquito a la historia. Si tú te fijas, antes se permitían los retratos, las primeras fotografías, cuando empezó la fotografía, eran las personas así. Se permitía. Pero de un tiempo para acá, eso ya no se permite. Cuando se prende la cámara es risa, sonrisa, tenemos que estar sonrientes. Ay, no, no, no esté bravo, tiene que Imagen. sonreír, se ve muy fea así, te ves tan linda cuando sonríes, ¿sí? Y esto ha generado que ciertas emociones nosotros las maticemos, no las digamos, entonces no decimos tengo miedo, decimos tengo nerviositos, no decimos tengo ira, decimos me saca la piedra, no decimos estoy, sí, tengo, no decimos tengo rabia, tengo ira, sino decimos me la sacó. Y tenemos un montón de expresiones para matizar las emociones. En el momento en que nosotros reconozcamos otra vez y nos conectemos con esa emoción, vamos a cambiar la comunicación inmediatamente, inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, tengo miedo. Un señor me decía, María Paula, cuando voy a hablar ante el consejo, un consejo de una organización, me dan muchos nervios. Y yo le decía, o sea que tienes miedo. No, nervios. Y yo, ¿y los nervios qué son? Ay, ¿cómo así? Yo le tengo miedo al consejo. Y yo, sí, le Pues tienes sí, miedo. probablemente. Y no pasa nada. Cuando, cuando esta persona acepta que tenía miedo, le cambió totalmente su forma de comunicar. Tanto así que un día se paró y dijo, ay, usted me pone muy nervioso, pero yo voy a exponer. Y lo expuso perfecto desde la tranquilidad, desde la fluidez. Entonces, ¿cuál es la solución para que las emociones no se atraviesen? Pues ser muy honestos con nosotros mismos. Y bueno, en el libro hay otras técnicas como la pausa, el silencio, yo los acompaño ahí como en algunas técnicas para gestionar, pero nada va a ser así si nosotros no somos muy honestos. ¿Para qué quieres comunicarte con esa persona? ¿La quieres aleccionar? No, no, es para que sepa mi posición, o sea, la quieres aleccionar. Claro, ¿Sí? claro, total. Ven, ahí estamos entrando como en lo que para mí es el corazón del libro, que es además tremendamente revelador, y son esas 6 barreras que tú identificas como barreras de la comunicación. Porque no pasamos, no vamos a poder como abordarlas profundamente, porque además la idea es que la gente obviamente se lea el libro Ajá. y las entienda, digamos, a profundidad, pero sí me gustaría, María Paula, pasemos un poquito por encima de cada uno, porque además siento que cada una de las barreras
va creando como el circuito de la conversación, ¿no? Como que arranca en un lugar y termina cerrando, digamos, con broche de oro, como con esas dificultades, si se quiere, o esas posturas que tenemos cuando necesitamos comunicar. Empecemos por los pensamientos extremos o polares. ¿Qué son esos pensamientos y por qué los tenemos? Mira, yo creo que los tenemos, los pensamientos polares son nuestro pensamiento extremo frente a las circunstancias y poco flexible, llamémoslo así, por definirlo rápidamente en una definición corta. Nuestro pensamiento radical ante una circunstancia, proceso, persona, situación y nuestra imposibilidad o nuestra poca posibilidad de flexibilizar. ¿Sí? Por ejemplo, Por ejemplo, las cosas son como son. ¿Sí? Al pan pan, al vino no es que vino. yo soy así. Yo soy así, Yo yo soy llevo franco. 30 años siendo así. Total, mira, yo soy franco, directo, no tengo pelos en la lengua, al pan pan, al vino vino, no tengo ni un amigo, quién sabe por qué será. Sí. Pero, pero nosotros tenemos formas radicales de pensamiento todos, en gran medida o en pequeñita, o sea, todos. ¿Por qué? ¿Y de dónde vienen? Ayer que estaba dando clase en una organización, estaba haciendo un taller, una persona decía, María Paula, yo creo que viene mucho de la evolución. Me pareció increíble esa reflexión. Y fíjate que nosotros tuvimos que tomar partidos ante la vida para sobrevivir. Claro. Sí, o éramos de una aldea o éramos de la otra y entonces, sí, la colonización, por ejemplo, o sea, tuvimos que tomar partidos, tuvimos que hacer nichos, tuvimos que hacer grupos. Y eso se fue dando en el tiempo, algunas comunidades y algunos pueblos, algunas civilizaciones, pues más que otras, pero en Colombia en particular, sé que tal vez pueda haber personas de otros países, pero en Colombia en particular, pues también lo tuvimos que hacer, ¿no? Por nuestra historia, Claro. por nuestra vida, por muchas cosas que conocemos, nos tuvimos que tomar partido y eso nos da seguridad. Tomar partido nos da seguridad. Decir, yo soy de Santa Fe, yo soy de Millonarios, yo soy liberal, yo soy conservador, Pero yo nos da un soy de... lugar también, ¿no? Nos El da que un pertenecemos, sitio, nos da un lugar exacto, y que nos, nos cobija, si se quiere. exactamente, y nos protege. Y en el momento en que yo diga, no, yo no soy de nada, pues quedo desprotegido, desprotegida y a merced de todos estos que me pueden comer. Claro. Tanto así, Dianis, que si tú te fijas en este contexto político que, pues, en el que no vamos a entrar a hablar, pero cuando la persona no tiene como una posición muy, muy destacada, le dicen que es un tibio. ¿Sí? Está como muy de moda el término tibio. Usted es un tibio, usted no es ni de acá ni de acá. Ya, exacto. Ajá. Tiene que haber un Entonces, radicalismo frente a la postura. claro, y si no eres radical, no eres. Entonces, y si están conectados acá y quieren escribir en el chat, si tienen algunas expresiones como las que estamos contando, cuéntenoslas por favor y compártanoslas, porque, ¿qué pasa? Eso nos ha llevado a nosotros a ponernos demasiado en posiciones muy radicales y a querer colonizar al otro y a querer convencerlo de nuestras ideas. Entonces, comunicamos para convencer. No, pero estás equivocado, déjame, yo te digo para que tú después me digas, ay, sí, tienes toda la razón. ¿Sí? No, no, pero así no es. Yo te voy a explicar cómo es. No, con todo respeto te digo, mira, Te voy a ¿no? decir una Es cosa. como el preámbulo. Dios, con todo respeto, que con todo respeto no es. Es de una vez yo te voy a lanzar y te voy a advertir que lo que te voy a decir es porque ya no me aguanto. Y te lo Claro. quiero decir y como a costa de todo porque vale más mi necesidad de aleccionarte, de decirte, de imponerte mi idea que tu posición o que tú como persona. Entonces, esa es la historia, pero yo creo que nunca es tarde para flexibilizarnos, nunca es tarde para movernos, nunca es tarde para decir, oiga, yo puedo tener una idea diferente, está bien lo que Diana piensa, lo que María Paula piensa, y yo lo digo en el libro, utilicemos la conjunción y, porque tiene que ser o esto o lo otro. Puede Sí, ser porque esto, es blanco o negro, sí, ¿no? puede ser esto y lo otro. Y que Sí, pensemos que cambiar de opinión no es dejar de ser leales a nosotros mismos. No, sí. nosotros, O aceptar que hay posturas o puntos de vista que tú no has reconocido y que pueden ser como interesantes también. Y ahí me quiero ir más adelante y ahora vamos a volver a las otras barreras de la comunicación, porque hay una parte del libro que me parece central, María Paula, y tiene que ver con cómo la conversación se nos vuelve un juego de poder, ¿no? Cómo la conversación se nos vuelve este tira y afloje frente a quien tiene más poder y desdibujamos al final
la intención de lo que queremos decir o qué es lo que queremos lograr. Y por eso a veces creo que terminamos enfrascados en discusiones que empiezan a crearse como una avalancha y al final no entiendes muy bien en qué momento llegaste hasta ahí. Y te lo digo porque pasa en el escenario laboral muchísimas veces, ¿no? En los chismes de oficina, en la imposibilidad de decir abierta y francamente algo sin que el otro se sienta agredido. Pero claro, usamos estas palabras como, ¿no? Con todo respeto quiero decirte, perdóname, pero estás equivocado. No sé, hay como un sinnúmero de frases que de entrada ya te generan una distancia tremenda con tu interlocutor, que nos hacen separarnos del objetivo que realmente debería tener esa conversación, que volvemos al comienzo, tendría que ser generar un vínculo, digamos, un vínculo de vida. Sí, y fíjate que nosotros cuando ya comenzamos a entender que esa comunicación es un vínculo, empezamos, y que por eso el pensamiento polar va de primeras en las barreras, ¿cierto? Cuando nosotros ya logramos entender que estamos generando un vínculo con la conversación y cuando ya logramos entender que no necesitamos estar en los extremos, ese es el primer pasito para empezar a romper las siguientes barreras, ¿no? Que es Vamos a la segunda, momento, que me Ay, sí, parece que perdón, es me adelanté. de las más duras. Creo que es en la que además todos caemos, porque en general, a pesar de que pensemos que nosotros no emitimos juicios, que no juzgamos, que intentamos no hacerlo, yo siento que lo hacemos todo el tiempo y leyendo tu libro creo que es de las más grandes, ¿no? Y no, es que esa persona es súper tóxica. Esa que está como en el libro muchas veces, bueno, la barrera son los juicios al interlocutor, ¿no? Esa es la segunda, que me parece que además es tremendamente importante porque es realmente la que nos pone a la defensiva o la que nos da, digamos, una postura frente al otro, ¿no? Y una postura que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con las emociones que estamos generando, con lo que realmente queremos decir y con quizás no reflexionar frente a cuál va a ser o qué es lo que yo espero realmente de esta conversación. ¿Por qué hacemos juicios? Porque siempre estamos planteando juicios frente al otro, con quien se supone queremos conversar. Claro, porque si eso nos da, si nosotros ya pertenecemos a un sitio, pues entonces tenemos que tener el poder de juzgar o el poder de clasificar a las otras personas como dignas o no dignas de relacionarse, de hacer, de pensar. Cuando nosotros decimos, ay, yo no hablo con esa gente, ¿sí? Y fíjate, el otro día inclusive lo estaba viendo que hasta en la televisión, nosotros los que vimos programas como El Chavo del Ocho, que es un programa antiguo, latino, decían, no te juntes con la chusma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjate que todas esas clasificaciones las tenemos desde, en la cotidianidad y las tenemos súper instaladas, o sea, súper instaladas. Y eso nos da poder. Entonces, si yo me siento con el poder de decir, este sí, este no, este sí, este no, no solamente me vuelvo importante, yo me auto vuelvo importante, sino que además tengo la excusa perfecta para no tener que hablar con todos. ¿Sí? Para no tener que hablar con todos. Claro, pero mira que eso está, digamos, llegando a unas dimensiones que a mí me parecen preocupantes y la verdad fue como una bofetada cuando lo leí en tu libro. Y es, por ejemplo, en estos tiempos de paros, de confrontación política, de polarización, ya incluso se convirtió en un escenario normal hablar de la gente de bien y de la gente de primera línea, ¿no? Y eso a mí me parece, digamos, preocupante frente al discurso de los jóvenes, de la gente que sale a marchar, de las razones por las cuales se toma la decisión de hacer parte o no de lo que está pasando, porque al final esto sí está desencadenando una polarización que termina siendo violenta, que termina siendo brutal, y es un poco el mismo discurso de las barras de fútbol, ¿no? O sea, el de Santa Fe o el de Millonarios o el de Nacional, termina, digamos, sin ninguna reflexión detrás de ese juicio frente al otro, en donde la comunicación es completamente imposible y donde sí terminan pasando cosas violentas, como lo dices tú en el libro, la comunicación violenta que aquí se traduce realmente en sangre. Exacto. Mira, el lenguaje es impresionante. Nosotros además hacemos excepciones. Decimos, por ejemplo,
¿usted es de los que trabaja o de los que marcha? O sea, ya estamos diciendo que el que marcha no trabaja, ¿sí? O al contrario, ¿usted es de los que sale a marchar o de los que no le importa el país? Entonces, si yo no salgo a marchar, entonces no me importa el país, ¿sí? O sea, como que de una estamos clasificando a las personas. Usted es de los que, ta. Típico de los taxistas, típico de los médicos, típico de las amas de casa. Lo hacemos con todo, ni siquiera con el ámbito político, o sea, con todo, con el género, con las labores, con las funciones, con todo. O sea, a nosotros nos parece muy útil, ¿sí? En la comunicación poner a las personas en casillitas, ¿cierto? ¿Para qué? Pues porque realmente es más fácil desde ahí. Pero no es una maestría, no nos da maestría en la comunicación humana hacer eso. Es más fácil, obvio, porque si yo tengo, en lugar de tener a todo el mundo, oiga, yo me puedo comunicar con todo el mundo, cuando yo tengo a todas las personas así, la responsabilidad de comunicarme empáticamente con todas las personas, ¿de quién es? Mía. Mía. Pero yo no quiero asumir esa responsabilidad. Entonces, ¿qué hago? Los meto en casillas para yo elegir y entonces la responsabilidad ya no es mía. No, es que yo no me comuniqué con ese porque es que ese es un lo que sea, un Es de perezoso, primera línea. sí, o lo que sea. Y entonces ya eso me da la excusa para decir, yo con este no hablo, y con este no construyo, y con este no genero. Lo hemos hecho muchísimo y lo seguimos haciendo. Ahora, no es que nosotros no tengamos juicios o prejuicios. Yo siempre le digo a las personas, miren, o sea, una mente sin prejuicios, Absolutamente. pues no sé, yo no conozco la primera mente con cero prejuicios, o sea, tienes un prejuicio porque eres humano, porque tienes una forma, porque si nos vamos a la programación neurolingüística, porque tenemos un sistema de atención que selecciona, eso está bien. Lo que es, ¿qué hago con eso? El tema no es que lo tenga, el tema es qué hago con eso, lo mismo de la emoción, no es que yo no pueda tener ira, es qué hago con la ira. ¿Sí? Yo con mi prejuicio, yo siempre digo que los pensamientos y las emociones son como un martillo, como una herramienta. Tú puedes o construir una casa con ellos o matar al vecino. Claro, claro, claro. María Paula, la tercera barrera tiene que ver con clasificar las conversaciones. Y creo que eso lo hacemos en el día a día todo el tiempo, sobre todo con las cosas importantes o con las cosas que consideramos importantes y ahí voy a irme más en el plano de lo laboral. ¿No? Cuando tenemos una negociación, cuando tenemos una reunión de trabajo importante, siempre estamos pensando qué tan difícil, qué grado de dificultad tiene, cómo lo voy a manejar. Cuando tenemos que relacionarnos de alguna manera o decir o discutir cosas importantes con nuestras parejas, con nuestros hijos. Creo que ahí es donde más caemos, digamos, en esa barrera. ¿Cómo es esa clasificación de las conversaciones y por qué es tan dañina? Clasificamos la conversación porque pensamos que ciertos temas nos van a llevar más al peligro. Nosotros tenemos un sistema de supervivencia que de acuerdo a lo que nos vaya sucediendo, lo que nos pase, pues lo sentimos como agresivo o lo sentimos como que nos lleva y nos pega en el sentido de supervivencia. Entonces, fíjate que hay muchos memes que dicen las frases que más angustian. En la casa hablamos, ¿sí? O sea, cosas así que Tenemos que son, hablar. tenemos que hablar, o esto se acabó, no eres tú, soy yo. Bueno, un montón de frases que si te fijas ya son hasta motivo de meme, porque son ciertas frases que te hacen alusión a que viene una conversación difícil. Yo siempre digo, no, lo importante es no pensar que voy a tener una conversación difícil o compleja o de una vez tildar la conversación. Por ejemplo, mañana le vamos a poner la oferta al vendedor del apartamento a ver qué dice. ¡Qué miedo! ¿Sí? Mañana le voy a preguntar al profesor de mi hijo cómo le fue en el colegio. ¡Qué susto! ¿Y qué pasa si nosotros empezamos a decir simplemente que eso es una conversación, como todas las conversaciones? Somos Ujú. nosotros los que le ponemos el título, la carga. ¿Por qué? Volvemos al tema de la expectativa. Porque yo tengo una expectativa. Porque yo quiero un resultado específico. Claro. Porque yo espero un resultado que a mí me parezca. Las personas que dicen, dame tips para romper el hielo. Entonces yo les digo, pero ¿por qué piensan que hay que romper el hielo? O sea,
¿por qué piensas que tienes que romper? O sea, ¿quién te dijo que hay un hielo ya entre esa persona que nunca has hablado con ella? Entonces, una dinámica para romper el hielo. Y no, ¿por qué? No, vamos a abrir la conversación. No necesita romper el hielo porque pues no estamos pensando que hay un hielo y eso pues no tiene que ser así. Entonces, es abrirnos a decir, bueno, más bien es como si tengo mucho susto por la conversación que voy a tener, por la manera como lo voy a hacer, solución, hago un guioncito, solución, me centro, pienso y suelto la expectativa porque la expectativa lo que hace es que me lleva a una posición de otra vez buscar lo que yo quiero. Claro, y eso también hace que desdibujemos al otro, ¿verdad? Se vuelve casi una conversación con nosotros mismos, y es que ni siquiera estoy pensando cuál es el lugar del otro frente a esa conversación. La cuarta barrera, María Paula, son los juicios a nosotros mismos y las etiquetas. Y yo ahí quería pedirte que le demos la vuelta por un tema que nos atañe muchísimo a ti y a mí, que somos mamás de mellizos. Porque creo que en la maternidad, en la paternidad en general, el tema de las etiquetas es una constante y es una dificultad permanente en la crianza. Y a mí me parece grave, gravísima, porque hoy en día, digamos, uno tiene etiquetas que ha venido asumiendo y asimilando y generando, digamos, como verdades propias. Pero también hay una parte en el libro, en ese mismo apartado, que habla de cómo cuando nosotros asumimos esas etiquetas, ¿no? Cuando aceptamos esas etiquetas que tenemos o que nos imponemos todo el tiempo, no, es que yo soy súper distraída, no, es que yo de verdad soy súper tímida, yo no puedo hacer esto porque soy muy tímida, es que yo soy bravísima, ¿no? Esa es una que a mí me vendría bastante bien. Soy súper imprudente. Sí, no, yo te digo las cosas, pero es que yo soy muy imprudente, ¿no? O sea, es decir, como que asumimos esas verdades y esas etiquetas dentro de nuestra vida, y me parece fundamental lo que dices en el libro frente a que se nos convierte en un autosabotaje, ¿no? Se nos convierte también en una manera de imposibilitar la gestión de lo que queremos lograr de una manera asertiva, empática, comunicativa, ¿no? Distinta. Entonces, hablemos de las etiquetas, hablemos de ese grandísimo error que a mí realmente me parece que también de alguna manera habla de los juicios al interlocutor, que habla también Claro. de los pensamientos polares, ¿no? La etiqueta al final termina siendo como ese punto desde donde yo me paro para conversar con el otro, pero desde donde lo desdibujo y desde donde además me desdibujo a mí misma, porque es que yo ya estoy de entrada diciendo que no puedo hacer cualquier cosa por esto, ¿no? Por la etiqueta que yo misma estoy asumiendo. Sí. Mira, yo me he dado cuenta que las etiquetas, y me encanta que lo plantees desde el tema de la maternidad, porque yo me he dado cuenta que las etiquetas las empezamos a poner nosotros como padres al individuo, inclusive desde la barriga, ¿no? Desde la gestación. Entonces, ¿por qué? Pues por lo mismo que acabamos de hablar, porque nos encanta que se parezca a nosotros, que pertenezca, que sea. El poder decir desde la barriga mi hijo es así, asá o así, ya me da poder. Y lo entendí, ya lo clasifico, entonces lo entiendo, tengo el poder de poder definir cómo es ese hijo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eso a nosotros pues nos da seguridad y a las personas que nos rodean también. Entonces, la suegra que dice, ay, eso es que, eso tiene agrieras, es que eso al niño le va a salir mal geniado. Tiene no sé qué, eso es que le va, patea mucho, va a ser futbolista. Bueno, y lo hacemos porque eso nos da seguridad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nace el individuo, el individuo no nace con, digamos, con la personalidad ya definida, en los que si acá hay psicólogos o neuropsicólogos conectados, pues ojalá nos puedan explicar cómo es, pero claramente no es que la persona nazca y el primer día de nacido ya yo le puedo hacer un análisis psicológico y saber cómo es su personalidad. Sin embargo, lo hacemos. Y como papás, por ejemplo, decimos, uy, el grande me salió, mira la expresión, me salió, porque además utilizamos mucho el posesivo lo utilizamos para todo. Entonces, me salió muy bueno para los números. En cambio, el chiquito me salió, pero malo para el número, malo. El grande es inteligentísimo o es tal cosa, Como yo, y como yo, ¿cierto? ¿no? El Además, chiquito bueno, lo que sea.
los mellizos, por ejemplo, el otro día que estábamos en una clase, una profesora vino a darles una clase, delante de los dos dijo, uy, él es todo lo contrario a él. Claro, y esto es muy natural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero entender cómo son. Entonces mi mente lo que hace es decir, tienes que hacer algún juicio, tienes que hacer alguna etiqueta, tienes que ponerlos en algún lugar para que tengas claridad mental. Entonces, claro, a ella le da claridad mental decir, uy, este es diferente, este es todo lo contrario a este. Entonces yo le dije, pues a mí no me gusta mucho clasificarlos, porque además, pues ellos van a decir como así, que yo soy diferente, contrario, ¿qué Claro, significa? ¿contra qué? Digamos, ¿por qué la comparación o frente a qué? Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que nosotros nos lo creemos, ¿sí? O sea, nos lo creemos, creemos que somos así. Mi mamá siempre me dijo que yo iba a tener problemas en las relaciones. Mi papá siempre me dijo que yo iba a ser muy mala para poner límites. Mi papá siempre me dijo que sí. Entonces, y compramos esas definiciones, las compramos y con base en ellas nos vamos por la vida. Toda la vida me dijeron que yo era brava. ¿Y por qué tú te lo creíste? O sea, ¿con base en qué? Además, ¿yo cómo puedo decir que un niño de 4 años o de 5 años es bravo? Es bravo. O sea, eso es demasiado, demasiada clasificación. Y nosotros nos hemos creado eso. Entonces, claro, nosotros decimos, soy bravo, soy no sé qué, soy imprudente, soy cansón. Una niña me dijo el otro día, es que como yo sufro de miedo, y yo, ay, ¿cómo así? ¿El miedo a qué hora se volvió enfermedad? Y así fuera una enfermedad, no la sufres, ¿sí? Pero yo Claro, sufro de miedo. Y yo, ¿cómo que sufres? O sea, ¿qué pasó? Y eso lo hacemos y lo vamos por la vida. Ahora, imagínate que que tú tienes tu definición allá metida, pues, y vas a tener una conversación con alguien. Tú te vas a ir pensando que tú eres así. Y vas a conversar con esa persona pensando, ay, ojalá yo no la embarre, ay, ojalá no me salga lo brava que soy, ay, ojalá no me salga lo imprudente. Ay, pues claro, la posibilidad de que tú no conectes con esa persona es toda porque tú no vas a estar pensando, yo sí puedo, sino vas a estar pensando, yo no puedo porque yo soy esto, esto, esto y esto, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo a las personas, en lugar de clasificarse, en lugar de pensar que son esto o lo otro, hagan una definición de sí mismas. Anótenla, la definición tipo ascensor, que si tú y yo nos encontramos en un ascensor y yo te pregunto, hola, defínete, Diana, tú me lo puedes contestar y me lo puedes contestar chévere, porque tú vieras las definiciones. No, unas definiciones desde la carencia, desde lo que me falta, unas definiciones que no. claro. Y ahí me das pie para hablar de la quinta barrera de la comunicación que aparece en el libro, que es la ignorancia de la emoción. Y ahí creo que volvemos a esa confusión permanente que tenemos frente a lo que realmente son emociones y a lo que son, no sé, situaciones o estados de ánimo o cualquier otra cosa. Y creo que volvemos otra vez a decir a la imposibilidad de nombrar realmente lo que necesitamos decir. Y eso es como una contradicción tremenda cuando estamos intentando tener una conversación, digamos, real o válida o necesaria. Y es como, si yo realmente me voy a plantear hablar o a conversar algo importante con mi pareja, por decir cualquier cosa, ¿por qué me cuesta tanto poder decir realmente lo que quiero decir? Porque siempre usamos ese como disfraz, los diminutivos, los preámbulos, ¿no? Porque siempre estamos intentando suavizar em, realmente las emociones que tenemos detrás de lo que queremos decir, María Paula. ¿Por qué nos cuesta tanto como adultos y se lo exigimos tanto a nuestros hijos, ¿no? La gestión de las Dime. emociones. Bueno, yo frente a los niños estoy muy contenta de que cada vez haya más movimientos en que los inviten a ellos a reconocer sus propias emociones. Ay, porque les van a ahorrar un rollo en la comunicación buenísimo. Un rollo que nosotros tenemos súper arraigado como adultos de precisamente de no hablar de lo que sentimos. La confusión radica en que nosotros, esto es muy impresionante, a mí me parece muy impresionante cuando yo lo descubrí, lo empecé a notar en el habla de las personas. Y es que a nosotros, por alguna razón, se nos programó o nos programamos pensando que nuestra emoción es causada por un ente externo.
Mira las expresiones. Me sacó la piedra, me tienes muy triste, estoy decepcionado, no confío en ti, me la sacó. ¿Sí? ¡Ay, llegó mi gorda! Me la sacó, me hizo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Cuando mira todas esas expresiones. De hecho, cuando los niños son chiquitos, ¿sí? Imaginemos que tu hija se golpea, ¿cierto? Cuando éramos chiquitos, muy seguramente utilizamos expresiones como, ¡ay, tonta, mesa, tonta, le pegó al niño! ¿Sí? Todo Todavía se usan un montón. todavía, ¿sí? O por ejemplo, esto, ¿qué me le hicieron? Me le hicieron. ¿Qué me le hicieron? Y mira, lo hacemos con cosas también que no, son, que no tienen que ver con nosotros. Ay, pero nos hizo un día de lindo, nos hizo un día lindo. Ay, nos llovió, ¿sí? Se le complicó la cosa. Todo es afuera. Se me complicó, me llovió, me hizo, ¿sí? Y fíjate que todo el lenguaje es las cosas me hacen a mí. Yo no soy responsable, Claro. ¿sí? Se le murió la mamá, se le murió, ¿sí? Todo es afuera. Entonces, claro, en la comunicación, vayámonos a una conversación de pareja. Me pones triste, me haces, estoy Me acostumbrada, lastimas. me lastimas. Entonces, María Paula, seguramente de pronto alguna persona dirá, pero si de verdad la lastima, ok. Entonces, la ruta de la comunicación no violenta, aquí para dar más tips, es la siguiente, identificar cuál es mi necesidad. Entonces, vamos a imaginar que tú y yo somos roommates, somos compañeras de casa y yo llegué y tú tienes la cocina vuelta a nada, ¿sí? Mi necesidad no es que tú ordenes, mi necesidad es que la casa esté ordenada, es diferente. ¿Sí? Porque qué es lo que piensa la persona? Mi necesidad es que ella ordene, ¿cierto? Porque ella tiene que ordenar. No, momento, ¿cuál es la necesidad? Mi necesidad de descanso, mi necesidad de armonía, mi necesidad de orden. Así tú estés en la casa o no, mi necesidad es mía. Entonces, cuando yo entiendo que mi necesidad es el orden, entonces yo ya te voy a ir a ti a decir, oye, a mí me gusta que la cocina esté ordenada. ¿Qué te parecería si hacemos esto? ¿Sí? O me gustaría pedirte que, si yo no entiendo que el tema no es contigo, sino con mi propia necesidad, yo voy a entrar a insultarte, condenarte, ofenderte, decirte. Y otra Claro, cosa, dime. y trasladar la responsabilidad de mi bienestar, ¿no? Claramente. Que es Exacto. de lo otro de lo que quiero hablar, Mapis, porque en el libro hay una parte muy fuerte que tiene que ver con castigar con el afecto a través de la conversación, ¿no? Y es algo que creo que hacemos todo el tiempo, que rompe completamente el vínculo o esa intención de generar un vínculo, de la cual no somos conscientes o si somos conscientes, lo hacemos deliberadamente y es que la conversación se convierte de nuevo en un juego de poder frente al otro, ¿no? De este tire de afloje para ver quién gana, para ver quién tiene la razón y para ver de qué manera me impongo yo, perdiendo de foco y no vamos a alcanzar a hablar de eso porque tengo dos preguntas que no quiero perdernos, de esa última barrera de la comunicación que es definir realmente cuál es mi intención cuando converso. ¿Verdad? ¿Por qué hacemos ese juego de poder? ¿Por qué castigamos con el afecto? Porque si el objetivo, como lo dice el libro de la conversación, no es ahora, sino el futuro, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué intentamos castigar? ¿Por qué nuestra conversación que podría o que debería tener una intención, voy a usar una palabra fatal, pero digamos una intención más bondadosa, si se quiere, o una intención que realmente me permita relacionarme y gestionar ese vínculo con el otro, lo hago así? ¿Por qué ese tira y afloje? ¿Por qué siempre estamos en ese juego de poder? Sí, mira, en la antigüedad nosotros podíamos flagelar a una persona, podíamos golpearla, aunque todavía se presenta, obviamente, pero eso antes era más común que ahora. Como ya no podemos violentar físicamente, violentamos con las palabras o con el retiro del afecto. Retirar el afecto, que es dejarle de hablar a una persona,
por ejemplo, me molesté. Entonces, en lugar de gestionar mi molestia, dejo de hablarle toda la tarde, o 3 días, o 2 días. Retiro mis palabras. Castigar con el afecto es eso. Y es la forma violenta que tengo para reemplazar lo que en algún momento fue un golpe, por ejemplo. ¿Sí? Y eso a mí me parece muy impresionante, porque claro, como yo ya no puedo pegarte 3 cachetadas, ¿sí? Porque pues ya no está permitido y pues porque pues soy un ser más pensante, entonces lo que hago es quitarte 3 días mi afecto, o le dejamos de hablar inclusive a los niños o a la pareja o a la persona. Y yo puedo limitar una relación, yo Para que puedo, aprendan, ¿no? y Además, claro, porque para es que aprenda y se dé el cuenta tema que estoy es, bravo, que estoy claro, bravo. Y como estoy bravo, entonces le sin dejo de hablar. decirlo, además, ¿no? O sea, entre Claro. comillas, sin decirlo, ¿no? Y Es como cuando, una imposibilidad de nuevo de gestionar una relación o de gestionar una conversación o ese vínculo con el castigo que claro, que como adultos, sí, se vuelve como esa imposibilidad de nuevo de decir realmente lo que quiero decir. ¿Y cuándo le voy a dejar de cuándo le voy a comenzar a hablar? Cuando se me pase la piedra. ¿O sabes cuándo? Cuando me pida perdón. Duro. Claro, Creo que nosotros, una espantoso. cosa es la comunicación y otra cosa es el afecto. Y el afecto no tendría que venir con la comunicación. Son dos cosas totalmente aparte. Yo le puedo decir a mi hijo, yo te quiero. O sea, y no es como, pasa el año. Ay, si pasa el año lo quiero y si no lo pasa, no lo quiero. No, nadie Es además un tendría, juego que permanente, ¿no? total, y no nadie tendría que hacer nada para que nosotros lo amemos. Nadie tendría que hacer nada para que nosotros lo amemos. De acuerdo. María Paula, nos quedan 7 minutos y Ay, creo que en sí. este escenario virtual en el que estamos, que además se nos ha convertido en la cotidianidad, ¿no? Estar No sé frente a... si Omar nos está escuchando, pero si estás ahí, Omar, cuéntanos si hay preguntas, porfa. Porque Y yo no las he visto en el chat. yo María tampoco. Paula, en este año, último año y medio, nos hemos abocado a estar al frente de una pantalla, a tener, como digo yo, un papel permanente, ¿no? Y es que estamos como en televisión todo el tiempo con un personaje, yo siento todo el tiempo que estamos con un personaje, pero al mismo tiempo estamos abocados a utilizar muchísimo más la palabra, el lenguaje. Digamos que nuestra gestualidad está mediada porque podemos cerrar la pantalla y simplemente no estar. Y yo he sentido, y hay una cosa que me cuestiona muchísimo y que una experta como tú quisiera que lo habláramos, ¿qué pasa en los escenarios virtuales, María Paula? ¿Por qué en este no lugar, en las redes sociales, en este, sí, para mí un no lugar, encontramos tantísima agresividad, encontramos otras personas que conocemos y que desconocemos inmediatamente, incluso por sus comentarios? A mí me sorprende mucho encontrar discusiones en grupos de mamás o en escenarios en donde uno pensaría, yo siempre que leo ese tipo de cosas pienso, ¿será que si esta persona estuviera frente a frente sería capaz de decir lo mismo en ese mismo tono, utilizando estas mismas palabras? ¿Por qué las redes sociales se nos están convirtiendo como en un escenario tan bélico, No. tan brutal? Ujú. Porque yo creo que la red social nos pone como esa máscara y esa posibilidad de despersonificar la comunicación. Como nadie me está viendo, solo pongo la foto de mi perrito, entonces yo puedo decir todo lo que yo quiero decir. Y yo creo que estamos en un proceso de entender que nosotros tenemos una reputación digital. Todo lo que nosotros digamos va a impactar la reputación digital y toda persona tiene una reputación digital. Hace poco alguien me decía, no, es que mi Facebook es como mi casa, yo pongo lo que yo quiera. Claro, tú puedes poner lo que tú quieras, pero eso está construyendo tu reputación digital. Tu reputación digital es que si mañana alguien busca tus publicaciones para ofrecer un trabajo, para tenerte en cuenta para lo que sea, va a encontrar tu reputación digital. Y eso no quiere decir que yo tengo que medirme para que otros me acepten, no. Pero que sepas que las posiciones que pones en redes sociales son posiciones que deberían ser bien pensadas. Si te vas a ir por la polémica y todo, está perfecto, imagínate, si no, no hubiera columnas de opinión ni nada. Pero que lo hagas de una forma muy consciente de que eso está construyendo tu reputación digital. Las conversaciones que estás teniendo hoy no son para el presente, son para el futuro. No solamente en el escenario digital, digamos, y eso Ujú. es una cosa que es recurrente en el libro y es una cosa que tú haces como muchos llamados dentro del libro y dentro del manual. María Paula,
hay un triángulo que tú diseñas que es el triángulo del pensamiento, la emoción y la palabra, y me gustaría cerrar esta conversación con eso porque creo que es como una estrategia maravillosa para poder mejorar estos caminos de comunicación, para poder ser conscientes del poder de la conversación, del poder del lenguaje y de lo necesario que es establecer una comunicación asertiva y empática en nuestra vida diaria. Porque nos cuentas para terminar, que nos quedan 4 minutos, cómo es este triángulo, cómo podemos establecerlo realmente, cómo nos puede ayudar a que nuestra comunicación mejore. Mira, siempre comprender que la comunicación no es solamente lo que hablas, es lo que piensas y lo que sientes. El triángulo es pensamiento, emoción y palabra. Recuerda que antes de decir me, siempre hay que analizar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, ¿sí? Lo que estás diciendo y el saberlo decir es más un saberlo pensar y un saberlo sentir. Cuando te amigues con el pensamiento que tienes y con la emoción que tienes, muy seguramente el mensaje te va a salir solito. Va a salir solito. Menos técnicas de estructuración del mensaje y más conciencia del pensamiento y de la emoción. Garantizará muchísimo más que tú puedas conectar con las personas y generar vínculos. A todos los que nos están viendo, les recomiendo mucho esa parte del libro para que la analicen, la piensen y la pongan en práctica. María Paula, ¿qué papel juega el silencio en la conversación? Es una cosa también preciosa que está en el libro. Sí, el silencio también es palabra. Yo creo que el silencio es muy importante, tomarnos tiempo no solamente para escuchar al otro, sino para organizar la casa. Yo siempre les digo, no se trasteen cuando está lloviendo. Si necesitan parar, dejar todos los muebles, mirar qué tienen y luego seguir, háganlo, porque eso es lo más importante. Si necesitan tomar tiempo para utilizar el silencio, úsenlo. Claro, pero muchas veces el silencio también se malinterpreta, ¿no? Como estamos siempre en este juego permanente de poder y como además esta frasecita, ¿no? Que uno es dueño de lo que dice y esclavo del, no, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. También el silencio termina siendo como un escenario de temor, ¿no? Y es como, Ujú. si yo guardo silencio, también estoy cediendo, digamos, un espacio dentro de esta relación de poder. Ujú. Y sin embargo, como tú dices, que es una analogía muy, muy bella, el silencio también nos permite organizar eso que queremos decir, pero además, María Paula, hay una cosa que está en el libro también, el silencio también es la conversación con nosotros mismos, ¿no? Ay, La sí. posibilidad de sanar o de empezar bien, si se quiere, o en una postura muchísimo más hermosa, esa generación de vínculo tan humano que necesitamos tener a Claro. través del lenguaje. Y nos invita a conectar con la persona más importante del mundo, la que se pone los zapatos todos los días, nuestros zapatos todos los días, la que se lava los dientes con nuestro cepillo de dientes y la que decidió venir acá. Así que es ese espacio para conectar con esa persona y que somos nosotros, es la persona más importante de nuestra vida, la persona con la que necesitamos comenzar a conversar aún más. Totalmente. Pues María Paula, gracias por escribir este manual, de verdad, muchísimas gracias por darnos estas pautas, sobre todo por masticarlo y por hacerlo, digamos, de una manera tan amorosa, tan abierta, tan sencilla de entender y también tan confrontadora. De verdad, yo te felicito, me parece increíble que alguien se tome la molestia de revisar realmente el poder que tiene la palabra, el lenguaje, que para mí es casi una obsesión. Em, pero sobre todo de la posibilidad que nos das con este libro de entender por qué la conversación hoy en día es absolutamente fundamental. Y yo te quiero decir que disfruté muchísimo conversar contigo. Ay, Fue gracias. iluminador, gracias por invitarme a hablar contigo. Y bueno, a todos, por favor, sépanlo decir, está en todas las librerías del país. Está súper bien rankeado, lleva muchísimas reimpresiones y que ojalá Intermedio lo ponga rápido en ebook para que lo podamos descargar y lo podamos llevar a todas partes. María Paula, felicitaciones, de verdad. Gracias, Dianis. Pues, larga vida este libro y Gracias. esperamos el siguiente. Sí, gracias, gracias. Feria del Libro, muchísimas gracias, Funda Lectura también, Intermedio de Editores, todas las personas que están conectadas acá, gracias por su apoyo, por su comprensión, por su amor de este libro y por tenerlo en el lugar en el que está. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti por acompañarme. Un No, muchas abrazote. gracias. Hasta luego. Cuídate mucho.